Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar hoy en Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7 dice de la siguiente manera: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. La palabra Apocalipsis significa revelar, revelación. Significa abrir el telón, descorrer el velo para mostrar lo que estaba oculto. Y cuando el Señor Jesucristo aparece al apóstol Juan, al último de los apóstoles, ya anciano, aparece para revelarle varias cosas. Le dice que escribiera las cosas que había visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Entonces él iba a recibir la revelación de Dios. Y cuando leemos este último versículo de ya el último capítulo, cómo termina este libro después de todo lo que Dios le reveló a Juan, y vemos este versículo, el Señor Jesús le dice a Juan estas verdades tan importantes. Le dice aquí: vengo pronto. La promesa de que el Señor Jesús iba a regresar estaba dada desde antes. Y dice el libro de los Hechos, en Hechos 1:11, que cuando el Señor Jesucristo estaba ya resucitado, que había aparecido a sus discípulos y a mucha gente, iba a ascender a las nubes. Dice que los ángeles le dijeron a los que estaban viendo esa ascensión: este mismo Jesús que ustedes han visto que se ha ido de esta manera, va a regresar. Y esa promesa de que el Señor iba a regresar se enseñó también por los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, y en Apocalipsis también muy claramente se enseña la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos esa promesa. Entonces lo primero que nos recuerda este versículo es que nuestro Señor va a regresar. Ya han pasado todos estos años, más de 2000 años, de que Él se fue, que subió, ascendió en las nubes, pero Él prometió que va a regresar y nosotros estamos esperando ese regreso. ¿Cuándo será? No lo sabemos. La Biblia no dice cuándo, ni fecha, ni hora, ni lugar, pero dice que va a regresar. Dice que debemos de estar listos porque es inminente su venida, porque tenemos que estar preparados porque en cualquier momento puede el Señor regresar. Y dice entonces la siguiente frase de este versículo: he aquí vengo pronto, bienaventurado. La palabra bienaventurado en la Biblia es muy bonita porque nos habla acerca de una felicidad grande, intensa, completa, verdadera. Cuando se usa esta palabra aplicada precisamente a las verdades espirituales, se nos invita a nosotros a buscar a Dios y su palabra y las verdades espirituales, porque ahí encontramos la intensa y verdadera felicidad. Si usted quiere ser feliz, verdaderamente feliz, y que nuestra familia, nuestros hijos, tenemos que acercarnos más a Dios, amar y buscar su palabra, porque dice aquí lo siguiente en el versículo: bienaventurado el que guarda las palabras. Cuando se nos habla de guardar la palabra, los testimonios, la ley de Dios, se nos habla de apreciar tanto, de reconocer que es verdadera, de amar la verdad de Dios y obedecerla. Amarla es entonces conocerla, es poder diariamente alimentarnos de ella y es ponerla en obediencia. Y por eso dice aquí: aquel que hace eso entonces encuentra la bienaventuranza, encuentra la completa felicidad conociendo la voluntad de Dios. Y termina este versículo diciendo: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y esta bienaventuranza es específicamente para guardar las profecías de este libro de Apocalipsis, de todo lo que había pasado, lo que estaba pasando, porque aquí la palabra profecía es toda la voluntad de Dios. Pensamos que profecía únicamente se refiere al futuro, a lo que no ha sucedido y que va a suceder. Y aunque Apocalipsis tiene mucho de este elemento, pero la profecía en la Biblia se refiere a toda la voluntad de Dios, todo el mensaje de Dios, lo que ya pasó, lo que está pasando, las promesas de Dios y lo que va a ocurrir en el futuro. Y dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Toda la voluntad de Dios expresada y revelada en la Biblia. Entonces la voluntad de Dios es la Biblia, la profecía es la Biblia. Pero aquí dice: los que guardan las palabras de este libro Apocalipsis son bienaventurados. Leamos, no tengamos miedo de conocer el Apocalipsis, de poder leerlo. Si hay muchas cosas que entender, que interpretar correctamente, pero estas promesas son hermosas. Entonces este mensaje es para nosotros. El Señor nos recuerda que viene pronto.
No sabemos si sea en poco tiempo, si sea el año que entra, si falte todavía mucho, pero hay que estar preparados. Bienaventurados si nosotros guardamos las palabras de la profecía de este libro. Si buscamos la voluntad de Dios y guardamos sus palabras, tendremos entonces la bienaventuranza. Que Dios les bendiga.